Acto 3. 50 sombras de Sarah. Capítulo 1. Relaciones públicas. Un lugar entre mundos. En el momento en que Jim salió al aire libre, fue envuelto por la luz. No venía de una estrella encima de ellos. Estaba en todas partes al mismo tiempo. Ya no estaba parado fuera de Joey Raíz. No, este lugar era diferente. Quizás debería preguntarse dónde estaba actualmente. Pero la verdad a ser contada, eso no le importaba. Todo lo que pudo hacer fue mirar a la mujer que tenía enfrente. Sus ojos vagaron por su cuerpo, por su rostro. Él no la estaba escaneando, tampoco la estaba mirando como una especie de canalla. Simplemente estaba mirando todos esos detalles. Buscaba señales de que ella no era real. Tenía el mismo aspecto que él la recordaba, antes de ser víctima de los Zerg. Todavía había una parte de su mente que no podía creer que esto fuera real. Que tenía que ser una maldita alucinación. Quizás un vaso sanguíneo finalmente había decidido estallar dentro de su cerebro, y en verdad estaba tirado en el suelo de la barra de Joey Rai, temblando y babeando mientras moría lentamente. Pero esa parte de su mente comenzaba a debilitarse a cada segundo. Llevaba su viejo traje de fantasma, como en la foto que había guardado con él todos esos años. Jim levantó la mano. Si se trataba de una alucinación, entonces era la alucinación más maravillosa que había visto en su vida. Su mano vagó hasta el rostro de Sarah y cuando tomó su mejilla, jadeó en estado de shock e incredulidad. Sin alucinaciones, Jim. Sarah luego susurró. Escuchó su voz no solo con sus oídos, sino también dentro de su mente. Se estremeció y sus ojos buscaron frenéticamente cualquier defecto, cualquier error. Pero no pudo encontrar ninguno. Se sintió real. Sus manos se movieron hacia arriba y abrazaron las de Jim. Cerró los ojos y disfrutó del calor de sus dedos contra su piel. Se sintió bien. Se sintió bien. Ya no pudo contener las lágrimas y pronto el oro comenzó a fluir por sus mejillas una vez más. Cuando Jim vio eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. Entonces, ¿no había sido un sueño? ¿Fuiste tú? ¿Todo el tiempo? Se susurró a sí mismo. En el momento en que Sarah escuchó eso, abrió mucho los ojos. Oh no. Podía verlo ante su ojo interior. Cómo le gritaba por hacerse el tonto. Por burlarse de él desde lejos. Por todo el dolor que ella le había causado. Todas las pequeñas piezas finalmente se estaban juntando dentro de la mente de Jim. Jim, lo siento, pero no llegó más lejos. Dio un paso adelante, más rápido de lo que había previsto. Él rodeó con sus brazos su esbelta figura y la abrazó con fuerza. «Estás de vuelta», gritó. De repente, su rostro tocó el de él y pudo sentir un nuevo tipo de humedad en la piel. Vino de más lágrimas. Pero esta vez no fue ella. «Has vuelto a mí». Había tanto dolor en su voz, pero al mismo tiempo, podía sentir su alivio, su esperanza y su incredulidad. Sarah quería decir algo. Quería disculparse con él, quería explicarle por qué había tardado tanto. Que había vuelto a meter la pata. Pero cuando sintió sus brazos alrededor de su propio cuerpo, ella también permitió que sus sentimientos tomaran la iniciativa. Jim la apretó contra su pecho. Quizás un poco enérgico, pero no le importaba. Además, ella no estaba hecha de azúcar. La abrazó lo más cerca posible de su corazón y repitió la misma línea una y otra vez. «Has vuelto». Atrás. Sí, había vuelto. Ella se había preparado para este momento. Se había preparado para afrontar su ira, su rabia y cómo la rechazaría. Había rodeado su corazón con un muro impenetrable, uno que lo protegería de todo y de todos. Pero, por supuesto, James Raynor atravesó esa pared como si estuviera hecha de papel. Sarah simplemente rodeó el pecho de Jim con los brazos y le devolvió el abrazo. Ella presionó su rostro contra su hombro y lágrimas calientes comenzaron a fluir por sus rostros. Sintió cómo sus manos le acariciaban el pelo y se dio cuenta de cuánto había echado de menos su toque. Era completamente diferente al baile que habían compartido en el Hyperion. Esta vez no fueron sus cuerpos los que se movieron. Esta vez fueron sus corazones. La luz que los rodeaba no era luz real. Fue difícil de describir. En el momento en que Jim salió del bar, dejó a Mar Sarah para siempre. Viajar por el espacio se había vuelto realmente fácil para ella. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano con su mente y buscar el lugar al que quería ir. Pero todavía había reglas en este universo que tenía que seguir. Loco, ¿verdad? Incluso ella no podía viajar de un lugar a otro en un instante. Solo parecía así si el otro lugar estaba realmente cerca. Sin embargo, el lugar al que se dirigían no estaba cerca, por lo que tomaría tiempo.
Sara había esperado dedicar ese tiempo a explicarle a Jim por qué le había tomado tanto tiempo regresar con él. Había pensado en al menos 61 excusas diferentes. ¿Has vuelto? Jim sollozó y la apretó aún más contra su cuerpo. Si era honesta consigo misma, entonces tenía que admitir que no había imaginado esta posibilidad. ¿Y quieres saber algo gracioso? Era mucho mejor que todas las posibilidades que se le habían ocurrido. Jim la mantuvo cerca de su corazón. Su abrazo fue tan fuerte que se sintió como si nunca quisiera soltarla de nuevo. Y ella sintió lo mismo. Esto fue diferente a las otras veces. Siempre había existido algún tipo de distancia entre ellos. No porque Sara hubiera querido hacer eso, sino porque estaba asustada. Ella había usado la personalidad de Hannah Shepard para estar cerca de él, pero no había sido lo mismo. O cuando ella había entrado en sus sueños. O cuando habían bailado en el Hyperion. Cada vez que había habido algún tipo de distancia entre ellos. Porque Sara había hecho todo lo posible por permanecer fuera de su percepción. Pero ahora ese muro ya no estaba. Era como sentir su piel sola. Fue el verdadero negocio. Sus lágrimas continuaron fluyendo durante algún tiempo, pero después de un rato, Jim echó la cabeza hacia atrás y la miró. Y Sara hizo lo mismo. Sus ojos se encontraron y ella pudo ver todo ese dolor y miedo en su mirada. Todavía estaba asustado de que esto fuera un sueño. Y que volvería a convertirse en una pesadilla. O que se despertara y se diera cuenta de que ella no estaba allí. Que todo había sido una construcción dentro de su propia mente. La mano de Sara se movió hacia arriba y ahora la puso en su mejilla. Ella sintió su respiración irregular en sus propios labios y su jadeo la hizo estremecerse. Ambos fueron incapaces de decir nada, de formar un pensamiento coherente en absoluto. Sin embargo, no necesitaban palabras, sus emociones estaban al descubierto de todos modos. Había una batalla en el interior de la conciencia de Jim en este momento. Su corazón gritó que ella había regresado a él. Y por primera vez su mente estuvo de acuerdo. Pero era difícil aceptarlo con un simple corte de dedo. Y luego sintió su mano en su mejilla. Cerró los ojos y tomó su mano como ella había hecho con la suya antes. Sus dedos estaban tal como los recordaba. Largo, delgado y sorprendentemente suave. Sin embargo, había fuerza en esos dedos. Un cínico diría que es por todo lo que hizo como fantasma. Pero Jim recordó un lado más suave. Recordó su tacto suave, gentil y cariñoso. Sara Kerrigan tenía un lado que nadie conocía. Nadie excepto él. Y ahora mismo, se sentía exactamente como lo recordaba. Fue entonces cuando finalmente aceptó la verdad. Estás de vuelta. Dijo una vez más y una sonrisa débil y exhausta apareció en su rostro. Eres realmente un fue entonces cuando Sara se inclinó hacia adelante y presionó sus labios sobre los suyos. Esos labios suaves. Se sentían exactamente como él lo recordaba. Y el olor de su cabello, era el mismo. Algunos dirían que una mujer huele a fresas. O que sus labios sepan a cerezas. Según la experiencia de Jim, los labios generalmente saben a labios. ¿Y el pelo? Bueno, ese aroma generalmente depende del tipo de champú que usen. Pero Sara, ella era diferente. Ella siempre había sido diferente. Sara, no sabía dulce. Sus labios sabían picantes. Como pimientos y especias. Y olía diferente como la mayoría de las otras mujeres que había conocido también. Alguien había bromeado una vez diciendo que Sara olía a hierro, por toda la sangre que había derramado. Pero eso no era cierto. Olía a sal. Y tierra. ¿No muy romántico? Bueno, para Jim era un aroma hermoso. Y no solo porque fuera hijo de un granjero. Para Jim, Sara olía a vida. De acuerdo, tal vez su olor le recordó su infancia. Pero no fue solo eso. Le recordó un sentimiento, uno que había creído perdido hacía mucho tiempo. Jim besaba muy bien. Nunca se había jactado de ello, y quizás Sara carecía de mucha experiencia a la hora de comparar a diferentes besadores entre sí. Pero en el momento en que sus labios se encontraron, sintió como si supiera lo que estaba haciendo. No era contundente, nunca lo había sido. No fue un beso apasionado y lleno de lujuria, nadie intentó meter la lengua en la garganta del otro. No, fue un momento tierno entre dos amantes. ¿Cuánto duró el beso? Ninguno de los dos podía decirlo. Se sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido para seguir adelante. Cuando sus labios finalmente se separaron, abrieron los ojos y se miraron. Como andar en bicicleta. Sara susurró. Como andar en bicicleta. Jim estuvo de acuerdo y le pasó la mano por la mejilla una vez más. Sara. ¿Eres tú, no? Esto no es un sueño.
Le preguntó y ella cerró los ojos. Luego bajó la mirada y algunas lágrimas más doradas corrieron por su rostro. Ningún sueño, Jim. Tampoco falso. Soy yo. Estoy de vuelta. Atrás. Durante mucho tiempo, Jim no dijo una palabra. Sarah tampoco quería decir algo, todavía temía que él la rechazara. Había miles de preguntas que podría haberle hecho. ¿Cómo se las había arreglado para sobrevivir al colapso del vacío? ¿Qué había hecho después? ¿Por qué no había regresado con él de inmediato? Sin embargo, en lugar de hacer esas preguntas, Jim se echó a reír mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. Estás de vuelta. Sarah se dio cuenta de que hoy no sacaría mucho más de él. Pero estaba bien porque cada vez que repetía esa línea, sentía como si sus palabras le hicieran algo. Espalda. Vuelve. Han vuelto. Has vuelto. Luego presionó la cabeza contra el pecho de Jim y cerró los ojos. Sí, Jim. Estoy de vuelta. Y no me iré nunca más. Y esa era una promesa que nunca rompería. Y entonces se inclinó hacia adelante una vez más. Sus labios se encontraron de nuevo y esta vez su beso no fue solo tierno, sino también apasionado. Oye, tenían 6 años que compensar. Sí pensó Sarah para sí misma, pero incluso entonces, Jim pudo escuchar su cálida voz dentro de su mente. Y lo único que pensó para sí mismo fue que se sentía bien. Como andar en bicicleta. Y luego la luz los envolvió por completo. Matt miró la placa que estaba justo frente a él. Estaba dentro de su oficina y se había quedado mirando la placa durante lo que le parecieron horas. El otro hombre en la habitación acababa de ponerlo allí y no dijo nada. Todavía vestía una espantosa camisa hawaiana, era su manera de decirle a Matt que no se suponía que debía estar aquí, sino dentro de una cama. ¿Algo más? Matt preguntó entonces. Nada. El tabernero dijo más tarde que Raynor estaba allí cuando se fue. El mayor Brent se encogió de hombros. No se veía bien. Teniendo en cuenta el hecho de que había sobrevivido a una herida letal, era un milagro que todavía estuviera de pie. Bueno, en realidad no había sobrevivido a esa herida. Alguien lo había salvado. Parecía más delgado que de costumbre y estaba muy pálido. Y su mirada parecía más fría. Como si hubiera perdido algo de su inocencia. Matt había visto algo como esto, muchas veces. Algunos lo llamaron la mirada de un sobreviviente, de alguien que había presenciado la muerte de una manera que tú no deberías. Y parecía como si un poco de fuego dentro de él se hubiera desvanecido. ¿Cómo estuvo el viaje? Matt preguntó entonces. Horrible. El barco estaba incómodo y Smith nunca me dejó fuera de su vista. Quiero decir, en serio, nunca me dejó fuera de su vista. Incluso me acompañó al baño. Murmuró Brent. ¿Y cómo te sientes? Quiso saber el almirante, pero Brent no respondió de inmediato. Fue entonces cuando Matt miró a su antiguo ayudante. ¿Importante? Brent miró la placa y frunció el ceño. No fue un sueño, ¿verdad? Todo sucedió. Murmuró el mayor. Matt volvió a mirar la placa. Sería mejor guardárnoslo para nosotros, mayor. Matt gruñó. No quería sonar como un idiota, pero aún sabía que nadie les creería de todos modos. Además, todavía estaba de luto. Se terminó. Y ahora mismo, no deseaba nada más que deshacer lo que había hecho, encontrar a Jim y decirle la verdad. Que Jim todavía era necesario. Que Matt todavía lo necesitaba. Como amigo. Claro, nadie va a creer nada de esto de todos modos. Dijo Brent. Definitivamente algo había cambiado. El joven tonto que Matt había conocido hace tantos meses ya no existía. En su lugar estaba un hombre que se había enfrentado a la muerte. ¿Y quién no lo había logrado? Gracias, mayor. Eso sería todo. Diga que, tómese unos meses de descanso. Visite a su familia, váyase de buenas vacaciones. Se lo merecía. En lugar de hacer un comentario sarcástico, Brent hizo lo que no había hecho muchas veces. Simplemente saludó, pero Matt tuvo que admitirlo. Fue el mejor saludo que Brent le había ofrecido jamás. El mayor luego se dio la vuelta y simplemente salió de la oficina del almirante. Al salir, se encontró con el teniente Hernández. Vaya, alguien abrazó una bomba de color. Dijo la teniente mientras miraba la camisa de mal gusto de Brent. Sin embargo, al mayor no le importaba, solo quería salir de aquí. En el momento en que dejó la oficina exterior, Matt suspiró. Hernández entró en su oficina y señaló la puerta con el dedo. ¿Quién le disparó a ese tipo por la espalda? Ella quiere saber. Cuando Matt escuchó eso, gimió. ¿Qué? Preguntó el teniente. Mala elección de palabras, teniente. El mayor recibió un disparo en la espalda. Casi lo mata. Matt le explicó. En realidad, esa no era toda la verdad.
Porque la verdad es que Bren no había sobrevivido a esa herida. Oh, apesta ser él, supongo. Murmuró Hernández. Ella miró por encima del hombro y frunció el ceño. Entonces, ¿ese tipo fue mi predecesor? No quiero sonar como una perra, pero espero que no regrese. Empiezo a gustarme trabajar para ti. Hernández, Matt suspiró. Estás usando tu voz fuerte de nuevo. Cuando el teniente escuchó eso, se puso pálida. Oh mierda, otra vez no. Se susurró a sí misma. ¿Nuevos medicamentos? Matt preguntó y Hernández asintió. ¿Nuevos medicamentos? Ella confirmó. Lo siento, siempre es un poco difícil saber si digo las cosas en voz alta o simplemente las pienso. Está bien, teniente. Sé de dónde viene. Además, ahora mismo no creo que el mayor regrese pronto. Así que, regocíjese, su trabajo está a salvo. Y la verdad es que tengo miedo de quién los chicos de J1 lo elegirán como su sucesor si alguna vez decide renunciar. Sabiendo su suerte, probablemente encontrarían a un terrano infestado para ese trabajo. Parece cansado, almirante. Hernández luego dijo y Max se echó a reír. Bueno, viene con el trabajo, teniente. Créame, llegará allí eventualmente. Le explicó a ella. No. Todavía soy joven y sexy y no trabajaré para ustedes para siempre. Una vez que tenga 30 años, usaré mis habilidades perfeccionadas para encantar a un tipo rico y convertirlo en mi secuaz. Entonces viviré el resto de mi vida como la reina que realmente soy. Dijo con una mirada inocente en su rostro. Hernández, esa fue tu voz fuerte otra vez. Oh, mierda. Siseó el teniente. Yo, quiero decir que probablemente buscaré un trabajo normal una vez que surja la oportunidad. Matt solo respondió y suspiró de nuevo. Volvió la cabeza y de repente vio una botella en un estante junto a él. Recordó esa botella, era la que le había dado Valerian. Era una botella de vino tinto. Pero no cualquier vino, era de la tierra. Eso le recordó algo. Diga, teniente, ¿ha oído algo sobre Kate Lockwell? Matt preguntó entonces. No. Pero no veo un. Me gusta más mi pequeño Zergling. ¿Sabías que los Zerglings reaccionan alérgicamente a los limones? Quiero decir, ¿dejó un mensaje? Aquí, en mi oficina. Matt le explicó. No. ¿Por qué? Hernández quería saber. Matt se puso de pie y se acercó al estante. Agarró la botella y la miró. Aún tenía que disculparse por todo lo que había sucedido. Todo eso había pasado semanas atrás. Toma algo para escribir. Es hora de agregar el autógrafo de Kate Lockwell a tu colección. Fue entonces cuando apareció una gran sonrisa en el rostro de Hernández. Oh, sí, voy a vender eso en Dubái. Ella gritó. Voz fuerte, Hernández. Voz fuerte. Oh, mierda. Jim realmente no recordaba mucho. Lo último que aún podía recordar era luz. Luz cálida y brillante. Y los labios de su amante perdido hace mucho tiempo tocando los suyos. Sus ojos se abrieron de golpe y se levantó de un tirón. Sara. Gritó y miró a su alrededor, pero no había nadie más. Él estaba solo. De nuevo. El océano frente a él se veía hermoso y sus pequeñas olas bañaban la prístina arena blanca. ¿Una ilusión? ¿Solo otra alucinación? ¿Qué había hecho para merecerla? Espera, océano. ¿Qué? Jim susurró y miró fijamente el paisaje justo frente a él. Esto no era mar Sara. Había agua en mar Sara, sí, pero no océanos. Y este no era un océano cualquiera, no. Parecía un maldito paraíso tropical. El agua tenía un hermoso tono azul. Y cuando miró hacia arriba, no pudo evitar jadear de asombro. Jim se enorgullecía de conocer casi todas las constelaciones del sector Koprulu. Solo tenía que mirar por la ventana y mirar las estrellas para saber dónde estaba. Pero este lugar. No reconoció ninguna de esas constelaciones porque no había ninguna. Miró la nebulosa más hermosa que jamás había visto. Cubrió todo el cielo, de un extremo al otro del horizonte. Era rojo, verde y amarillo y se podían ver estrellas individuales en su interior, como diamantes nadando sobre la superficie del acero fundido. Nunca antes había visto esta nebulosa. Y estar tan cerca de una nebulosa en realidad no era tan saludable. La radiación dentro de esas cosas era mortal como el infierno. Jim miró fijamente ese cielo durante mucho tiempo. Su belleza fue simplemente impresionante. Pero, ¿dónde diablos estaba? ¿Sara? Él gritó. Pero no había nadie alrededor. Se dio la vuelta, pero todo lo que vio fueron palmas. Bueno, al menos se parecían a palmeras, pero tenían un aspecto claramente extraño. Algunos de ellos incluso brillaban. Nunca antes había visto algo así.
Si alguien te preguntara cómo te imaginas el paraíso, esto estaría muy cerca de eso. ¿Alguien? ¿Hola? Jim miró a su alrededor de nuevo, pero nadie respondió. Fue entonces cuando vio huellas junto a él. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que alguien había acostado a su lado en la arena. Había sido una figura ágil, eso era lo que podía decir. Y luego hubo huellas. Pertenecían a una mujer. Y se estaban alejando. Jim logró ponerse de pie en un instante. «¡Wow! ¿El infierno?», murmuró para sí mismo. Este lugar tenía una gravedad más débil de la que estaba acostumbrado. Le hizo sentirse mucho más ligero. Sacudió la cabeza y se enderezó. Jim respiró hondo y miró esas huellas. Apenas eran visibles. Quien los había dejado sabía caminar con cuidado y gracia. Y entonces Jim decidió seguir esos pasos. El sonido del mar era hermoso. Aunque siguió los pasos, no podía dejar de mirar ese océano azul. No había otra isla alrededor, todo era solo agua. Sin embargo, la playa parecía durar una eternidad. ¿Era esto realmente una isla? ¿O era un continente? Nunca antes había escuchado de un mundo como este. Mientras caminaba hacia una de esas extrañas palmas alienígenas y ponía su mano sobre ella, sus hojas verdes comenzaron a crujir como si fuera un animal. Sin embargo, no le hizo nada. Aún así, se sintió extraño. La superficie se sentía como una planta, pero estaba tan cálida como si fuera un animal real. Sacudió la cabeza y continuó para seguir esos pasos. Después de un tiempo, su corazón comenzó a latir más rápido. Allí, en la distancia, había alguien. Una figura. Incluso con toda la distancia entre ellos, aún podía ver ese cabello rojo. Ella también miró fijamente al mar, y parecía que él no era el único intoxicado por la vista. Su corazón latía como loco y, sin embargo, se obligó a no correr. A medida que se acercaba, esperaba que ella se desvaneciera frente a sus ojos, como un espejismo. Pero ella no desapareció. Ella simplemente se quedó allí y miró hacia el mar, como si estuviera esperando algo. Alguien. Para él. Cuando finalmente se detuvo, ella estaba a solo unos metros de él. ¿Sara? Pudo ver cómo ella se congeló por un segundo. Cuando se volvió hacia él, lo hizo lentamente. Ella lo miró a los ojos y una sonrisa triste apareció en su rostro. Hola, Jimmy. Hola, Jimmy. 2 palabras, pero las había esperado durante tanto tiempo. La próxima vez que abrió la boca, solo una pregunta salió de su garganta. ¿Cómo es eso posible? Quería saber. Sara volvió la cabeza y miró hacia el océano. Es una larga historia. No perecí después de la muerte de Amon. Pero me perdí. ¿Perdido? Preguntó Jim y Sara asintió. Cuando me convertí, en el momento en que Ouros me transfirió sus poderes, sucedió algo. Fue como si, bueno, ni siquiera sé cómo describirlo, se sintió extraño. Como si todo hubiera cambiado, incluyéndome a mí. Miré a las personas, pero ya no las veía como personas. En cambio, vi sus células. Vi cómo todas las moléculas dentro de sus cuerpos estaban conectadas entre sí. Escuché sus esperanzas y sueños, sus miedos y sus ambiciones todas a la vez. Ella le dijo. Las siguientes palabras de Jim la hicieron estremecerse. ¿En qué te has convertido? Cerró los ojos y respiró hondo. No sé. Esa fue la verdad. Ni siquiera sé lo que soy ahora, Jim. Ya no soy humano, pero tampoco lo soy Zerg. Bueno, al menos la última parte debería hacer feliz a Jim. ¿Eres Xel'Naga ahora? Jim quería saber, pero Sara negó con la cabeza. No. Bueno, al menos no lo creo. No sé lo que soy, Jim. Soy, yo mismo. Lo que sea que se suponga que eso signifique. Pensó para sí misma. ¿Qué quieres decir? Continuó preguntándole y ella suspiró. No, no lo sé, Jim. No puedo responder a tus preguntas porque no puedo responderlas yo mismo. Tenía miedo de este momento. ¿Cuándo me harías esas preguntas? ¿Por qué? Estoy aquí, ¿por qué he vuelto? ¿Y dónde he estado todas esas veces? Tenía miedo, Jim, porque, luego se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Lágrimas de oro corrieron por sus mejillas una vez más y finalmente se dio cuenta de que había visto esas lágrimas antes. En sus sueños. Y mientras estaba borracho. Y en esa fiesta de Navidad, no había sido su imaginación. Porque no tengo una buena respuesta para ti. Dijo con voz ahogada. Tú estabas ahí. Luego susurró. Todo el tiempo. Sara asintió y bajó la mirada. Ahora su secreto ya no era un secreto. ¿Cómo reaccionaría ante eso? Podría intentar sondear su mente, averiguar qué estaba pensando en ese momento. Pero ella no quería hacer eso.
En parte porque no quería ver lo que estaba pensando en ese momento, pero también porque todavía lo respetaba. Fue entonces cuando Jim finalmente se acercó a ella. Por un segundo, se preguntó si él le gritaría, tal vez incluso la abofetearía. Había recibido un castigo peor por lo que había hecho y no lo culparía por hacer algo así. Aunque Jim había hecho muchas cosas cuestionables en el pasado, todavía era un caballero de brillante armadura en el fondo. ¿Y golpear a una mujer? Nunca había hecho algo así. Bueno, en realidad, eso no era cierto. Una vez le había pegado a una mujer. Bueno, había intentado pegarle a una mujer. Cuando recuperaron a Sarah de Char y él tropezó con Nova. Había intentado defenderse, pero no había funcionado tan bien. Se las había arreglado para darle un puñetazo en el estómago. A cambio, ella lo había arrojado por toda la habitación. Y a través de la pared. Y la habitación de al lado. Y la pared al final de esa habitación. Y al menos 4 habitaciones más. Pero bueno, no juzgues a Jim por eso. Aún así, Sarah no era Nova. Y Jim estaba agradecido por eso. Entonces, no, cuando la alcanzó, tampoco la bofeteó ni le gritó. No, hizo lo que siempre había hecho. Destruyó sus defensas simplemente siendo él mismo. En el momento en que él la rodeó con sus brazos, Sarah se tensó, pero permitió que sucediera. Sin embargo, cuando escuchó su risa, sus ojos se abrieron con sorpresa. Fuiste tú. Fuiste tú todo el tiempo. Oh Dios mío, gracias. Pensé que había perdido la cabeza. Esa no fue la reacción que esperaba. Aún así, si era realmente honesta consigo misma, su corazón había esperado algo así. Desafortunadamente, su corazón por lo general no obtenía lo que esperaba, por lo que había decidido esperar siempre lo peor. Y de repente se volvieron a abrazar. Quizás les pareció un poco extraño que lo único que hicieran fuera abrazarse. Había muchas cosas de las que tenían que hablar. Pero parecía que todavía tenían tiempo porque hablar era lo último que Jim quería hacer en ese momento. Y así, pasaron su tiempo sin nada más que abrazarse y escuchar el sonido del mar. Quizás había muchas cosas que deberían haber hecho en su lugar, pero simplemente no les importaba. 6 años. 6 malditos años habían esperado este momento. Se habían ganado el derecho a no hacer nada más que abrazarse. Jim abrió los ojos y miró ese hermoso paisaje. Entonces, ¿estamos dentro del vacío? Luego susurró. No. Todavía estamos en tu reino. Sarah respondió. Y eso hizo que Jim frunciera el ceño. ¿Mi reino? Preguntó y Sarah apretó los dientes. Nuestro reino. Lo siento, mala elección de palabras. Aunque es mejor que me acostumbre, mezclo muchas cosas estos días. Entonces, ¿qué es este lugar? Yo, realmente no lo sé. Todo lo que sé es que me sentí atraído por este lugar. Cuando extendí la mano con mi mente, casi sentí como si me estuviera hablando. ¿Te gusta? Sarah quería saber. Es hermoso. Fue lo único que Jim tuvo que decir. ¿Pero dónde está? Este lugar no tiene nombre, Jim. Está lejos del sector Koprulu. Dudo que algún humano haya venido alguna vez aquí. O cualquier otra especie sensible para el caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué viajar hasta aquí? Sarah, ¿qué pasa? Jim no era un idiota. Sabía que Sarah estaba tratando de evitar hablar de ciertos temas. Sintió cómo ella se escapaba de su abrazo y se alejaba. ¿Sarah? Preguntó y ella se detuvo. Ella miró ese magnífico cielo sobre su cabeza y suspiró. Quería hablar contigo. Y quería hacerlo en un lugar privado. Podría haber buscado un banco a la vuelta de la esquina. Jim le dijo. Pero esto... ¿A cuántos años luz estamos lejos de? 32.000 años luz hacia el centro. Más o menos unos parsecs. Sarah dijo y suspiró. ¿No es un poco extremo? Jim quiso saber y Sarah se echó a reír. Pero no fue una risa divertida, fue amarga. Muchas cosas que digo o hago en estos días tienden a ser extremas, Jim. Eso me lo dijeron varias fuentes. No creo que pueda seguir, darling. Murmuró y Sarah suspiró de nuevo. Ella se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Te traje aquí porque quería hablar contigo. Explicarte lo que había pasado. A mí, a ti, a todos. Pero tengo miedo. ¿Asustado de qué? Preguntó. Miedo de que me juzgues. Luego admitió y negó con la cabeza. Jim, hice muchas cosas estúpidas desde que derrotamos a Amon. Y tenía miedo de que te enojaras. O tal vez te enojaras de volver a verme porque me tomó tanto tiempo. ¿Y por qué haría eso? Jim quería saber. Dio un paso adelante y la agarró de las manos. Sarah. Nos salvaste. Le dijo a ella. Hiciste lo que nadie más podría haber hecho, salvaste toda esta maldita galaxia.
¿Te das cuenta de eso? Le explicó a ella. ¿Salvó la galaxia? ¿No fue demasiado? Bueno, claro, había detenido a Amon. Y también era cierto que nadie más podría haberlo hecho. Pero estar orgulloso de ello. Hasta ahora, nadie que había conocido le había dado las gracias por esa hazaña. Ni Artanis, ni Matt, e incluso Sagara la había echado de su antiguo hogar. Solo Jim parecía pensar de esa manera. Miró la mano de Jim y una expresión de dolor apareció en su rostro. Probablemente eres la única persona en este universo que piensa así. Sé de hecho que Artanis todavía me odia. Ella susurró. ¿Artanis? ¿Conociste a Artanis? Cuando Sarah escuchó la pregunta de Jim, abrió la boca, pero no dijo nada. En cambio, soltó sus manos y simplemente se alejó. ¿Sarah? Sin embargo, no llegó muy lejos. Se detuvo y se sentó en la cálida playa mientras miraba el maravilloso océano frente a ella. Se llevó las rodillas al pecho y respiró hondo. Jim vaciló por un segundo, pero luego la siguió y se sentó junto a ella. Ambos miraron al océano. Aunque el cielo sobre ellos era rojo y verde, tenía un tono azul debido al oxígeno en la atmósfera. Parecía la pintura más hermosa que uno pudiera imaginar. Hice muchas cosas estúpidas desde que nos separamos, Jim. Sarah susurró. Podía ver su dolor y su vacilación en su rostro. Por extraño que parezca, no se sorprendió. Conocía a Sarah mejor que nadie. Sabía que ella no era la perra fría que todos creían que era. Había un espíritu frágil pero hermoso debajo de esa piel, un alma que había soportado horrores indescriptibles. La pregunta que todo el mundo tiene que hacerse es la siguiente. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Oh, lo correcto? ¿En serio? Es fácil decir algo así cuando uno nunca se ha puesto en la piel de otra persona. Jim había hecho muchas cosas cuestionables en su vida, algunas de esas cosas no habían sido más que crímenes. Entonces, ¿quién era él para juzgarla? Sarah, hay algo que tengo que decirte. Algo que quería decirte hace mucho tiempo. Abrió su mano y tomó la de ella. Sus dedos se entrelazaron, y en este momento parecían simplemente otra pareja mirando el horizonte. Volvieron la cabeza el uno hacia el otro y Jim le dedicó una sonrisa triste. Quería disculparme, Sarah. Ahora era su turno de confundirse. ¿Tú? ¿Por qué demonios deberías disculparte? Jim, no has hecho nada malo. Te permití hacer esa misión en Tarsonis. No te impidí ir. Todo lo que pasó después, fue mi error. Si te hubiera detenido en ese entonces, no habrías sufrido toda esa mierda. No fue tu culpa. ¿Cómo pudiste haber sabido lo que pasaría? Sarah quería saber. ¿En serio? ¿Me perdonarías tan fácilmente? Le preguntó, pero sonaba como si estuviera llegando a otra cosa y Sarah frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Perdonarte? Jim, nunca te culpé en primer lugar. Ahora la sonrisa en su rostro se convirtió en una dulce. Lo sé. Te has estado culpando por todo. Sarah, soy como tú. Me culpé a mí mismo por todo lo que ha pasado. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si dejamos el juego de la culpa, al menos por ahora? ¿Cómo suena esto? Cuando Sarah no respondió, levantó ambas manos y las sostuvo frente a sus ojos. Soñé con este momento, Sarah. Que tendría la oportunidad de verte de nuevo. Que tendría la oportunidad de disculparme contigo, de decirte cuánto lo siento de verdad. Pero ahora que estás aquí, Sarah, solo quiero disfrutar de este momento. Porque si esto no es real, entonces es el maldito mejor sueño que he tenido. Y quiero quedarme en este momento el mayor tiempo posible. Y cuando él le dedicó una amplia y llena de dientes, Sarah pudo sentir cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué te parece, darling? Sin juego de culpas, al menos hasta que me despierte de nuevo. Le ofreció. Eso, en realidad fue una buena idea. De esa forma podría evitar contarle lo que había hecho en esos 2 años. Y los años anteriores. No ser juzgado por nadie durante algún tiempo. Ella susurró. Eso suena bien. Fue entonces cuando Jim se llevó las manos a los labios y le besó los dedos. Después de eso, la miró a los ojos y volvió a sonreír. Sarah, te juzgué hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Me equivoqué. Una vez te dije que yo sería el hombre que te perseguiría. Y me avergüenzo de eso. Porque solo lo hice por orden para distraerme del hecho de que debería haberte impedido hacer esa misión en Tarsonis. Proyecté mi rabia sobre ti. Las siguientes palabras que le dijo, Sarah nunca las olvidaría por el resto de su existencia compartida. No puedo juzgarte, Sarah. Porque no fue tu culpa. Esa era una forma bastante exclusiva de ver las cosas. Ella apartó la mirada de él. Dudo que el resto de la galaxia lo vea de esa manera, amor.
Ella susurró. Sara, pasé los últimos 2 años soñando con este momento. Jim luego le explicó. Una parte de mí siempre esperó que no estuvieras muerta, que algún día regresaras a mí. Y me preguntaba qué haría entonces. ¿Qué debería decirte? Pensé en lo que hiciste, en lo que hice yo. Y me di cuenta de una cosa que quería decirte todos esos años. Apretó su agarre en su mano como si nunca quisiera soltarla de nuevo. No fue tu culpa. Una expresión de dolor apareció en el rostro de Sara. Se sintió demasiado fácil. Sabía lo que había hecho, a quien había matado. No solo Fénix, que no se lo había merecido. No solo Arcturus, que seguro que se lo merecía. Pero muchos otros habían muerto a causa de ella. Por sus ambiciones y su rabia. Pero, ¿habían sido esas realmente sus ambiciones? ¿Por qué? Susurró de nuevo. ¿Por qué eres tan indulgente conmigo? Después de todo lo que he hecho. Y ni siquiera estaban rascando la superficie. Porque, Jim luego le explicó. Estoy cansada, Sara. Cansada de todas esas mentiras, cansada de esas excusas. De esconderme en las sombras, de guardar secretos de los demás. Vi cómo todos estaban felices cuando te fuiste. Todos. Incluso Matt y Valerian. Esos dos trataron de esconderlo frente a mí, pero yo sabía la verdad. ¿Y tú lo que sentí cuando los escuché? ¿Qué? Preguntó Sara. Ira. No, furia. Hablaron de ti como si fueras el diablo. Como si todo lo que hicieras fuera tu propia maldita elección. Como si hubieras nacido con un propósito, y solo con un propósito. Destruir. Quizás tengan razón en eso. Pensó para sí misma. No, eso no es verdad. Entonces Jim gritó. Parpadeó sorprendida. Acababa de leer sus pensamientos. Sara, todos hicimos cosas horribles. Pero cuanto más pensaba en ti, más me di cuenta de que eras solo una víctima, como todos los demás. ¿Y aquellos que te juzgan? Simplemente te culpan a ti, Sara. Yo incluso las cosas que no hiciste, simplemente dijeron era ella. Y nadie lo cuestionó. Se detuvo y miró hacia ese hermoso cielo. ¿Jim? Sara le suplicó. La forma en que trató de defenderla, se sintió bien. Significaba que había al menos una persona a la que le importaba cómo se sentía. Me enojé. Con los demás, porque no dudaron ni un segundo en echarte la culpa a ti. Y a mí mismo, por permitirles hacer eso. Pero me faltó la fuerza para decirles que se fueran al infierno. Luego volvió a mirarla a los ojos y una mueca de cansancio apareció en su rostro. Mira, yo también puedo jugar al juego de la culpa. Solo es divertido si lo haces tú mismo. No es muy divertido ver a otra persona haciéndolo, ¿verdad? Podrías decirlo. Sara estuvo de acuerdo. Entonces, no más juego de culpas, ¿no? Jim le dijo. Al menos hasta que esté seguro de que esto no es un sueño. ¿Trato? A Sara le tomó un tiempo, pero después de un tiempo finalmente se dio. Trato. Ella miró sus manos por un largo rato, y también Jim. Durante mucho tiempo ninguno se atrevió a decir una palabra. Fue Jim quien finalmente decidió decir algo. Levantó los hombros y las cejas. Entonces, ¿cómo estuvo tu día, Darlene? Preguntó de repente. Cuando Sara escuchó eso, su expresión se volvió vacía. ¿Qué? Tu día. Repitió Jim. ¿Cómo estuvo? Bien, déjame decirte cómo estuvo el mío. Cuando me levanté esta mañana, me caí de la cama. Es raro, lo sé, pero todavía estoy acostumbrado a esa enorme cama de culo que me dieron en Coral. ¿Sabías que Arcturus prefería las camas de agua? Y aquí está el truco. Aparentemente, tuvo un caso grave de hemorroides. Quizás esa sea la razón por la que siempre estuvo tan malhumorado. Cuando Sara escuchó esas palabras, parpadeó con incredulidad. ¿Fue esto una broma? Oh, sí, me caí de la cama y me caí de bruces. ¿Ves? ¿Ves este corte? Lo conseguí entonces. Debería haberlo visto, graciosamente como una ballena preñada. Todo lo que Sara pudo hacer fue observar y escuchar cómo él continuaba contándole sobre su día. Y luego estaba el desayuno. Fue un buen desayuno, de verdad. Tenía huevos revueltos y sabía muy bien. ¿Y el café? Vaya, no sirven ese tipo de café en Coral, te lo digo. Incluso le dijo a la señora que esos eran los mejores huevos revueltos que había comido en mucho tiempo. Fue entonces cuando me dijo que no eran huevos revueltos, sino cereales. Él suspiró. Extraño, de verdad, porque esos cereales realmente parecían huevos revueltos. Incluso sabían así. Una débil sonrisa apareció en el rostro de Sara. Ahí estaba de nuevo, Jim Raynor. Burlarse en los momentos más inapropiados. Pero bueno, traté de ser amable.
Dije que esos cereales eran los mejores que jamás había probado y que debió haber perfeccionado esa receta durante décadas, la prueba de una buena cocinera. Porque, ya sabes, parecía que tenía 50 años o más. Así que, por supuesto, fue entonces cuando me dijo que tenía 26 años. Jim hizo una mueca. Está bien, tal vez mi día no fue tan bueno. ¿Y el tuyo? Fue entonces cuando Sarah empezó a reírse disimuladamente. Esa risita se convirtió en una risita, y de ahí en adelante no pudo evitar reír. La broma de Jim no había sido muy buena, pero tocó algo muy dentro de ella. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había actuado como tonto cerca de ella? Estaba acostumbrada a que la gente actuara asustada o consternada, pero no así. Y así, su risa se convirtió en una risa total. Fue como si una presa se rompiera y ella se agarrara el vientre antes de caer sobre la arena tibia y empezar a rodar. Y durante todo ese tiempo, se rió como no lo había hecho en años. ¿Y Jim? Quizás su risa fue contagiosa porque su sonrisa también se convirtió en risa. Simplemente se acostó y comenzó a unirse a ella. Pronto llegaron al punto sin retorno en el que simplemente se rieron porque se sintieron bien. Como dije, la broma no había sido tan buena. Pero incluso entonces, Sarah no podía dejar de reír. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez sueños de alegría. Le empezó a doler el vientre, pero no podía parar. Se rieron por lo que parecieron horas, y cuando finalmente lograron calmarse, ambos se acostaron uno al lado del otro y miraron ese maravilloso cielo. Ambos tuvieron que respirar profundamente para calmarse y cuando Jim sintió como la mano de Sarah agarraba la suya una vez más, la miró. ¿Mejor? Quería saber y ella asintió. Mejor. Aunque un poco cansado ahora. Fue un viaje largo. Sí, lo apoyo. ¿Qué te parece? ¿Quieres tomar una siesta corta y continuar con nuestro juego de culpas después? Sugirió y bostezó. Sarah también. Realmente estaba cansada. Viajar así era agotador. Y había sido un día duro para ambos. ¿Puedes prometerme una cosa, Sarah? Entonces Jim susurró. Ella lo rodeó con los brazos y asintió. Cualquier cosa. Solo prométeme que esto no es un sueño. Prométeme que todavía estarás ahí cuando me despierte. Prometo. Entonces Sarah dijo. Y por primera vez desde hace siglos, ambos tenían una sonrisa en sus rostros cuando se quedaron dormidos en los brazos del otro mientras el suave sonido de las olas los rodeaba. Desde la distancia, la joven miraba. Ver a estos dos así se sintió bien. Y el corazón de la joven estaba desbordado de alegría cuando fue testigo de este momento. Sin embargo, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Ella bajó la mirada y suspiró. No quería hacerlo, no quería causarles más dolor. Pero ella sabía que tenía que hacerlo. Aún así, mientras miraba a esos dos, decidió darles un poco más de tiempo. Se lo habían merecido. Y después de eso, enfrentarían el mayor desafío de sus vidas. Sé que puedes hacerlo. Dijo la joven, y una sonrisa triste apareció en su rostro. Miró al hombre a lo lejos y puso su mano sobre su pecho. Por favor, manténla a salvo. Tú eres el único que puede. Cuando Matt presionó el timbre, dio un paso atrás y esperó. Y esperó. Y esperó. Y esperó. Y esperó un poco más. Sabía que ella estaba en casa. Kate Lockwell no había presentado ningún programa durante semanas. Las revistas de chismes ya estaban especulando dónde ella y Matt eran ahora pareja. Ya sabes, porque ella lo había acompañado a la fiesta. La realidad fue mucho menos divertida. No había visto a Kate desde Navidad y ella nunca había intentado ponerse en contacto con él. La información confiable era rara, pero Un les había dicho a los espectadores que su presentador de televisión favorito estaba trabajando en una historia. Una gran historia. Matt le había dicho a su gente que se mantuviera alejada de Kate. Lo último que quería era que alguien hiciera un movimiento en falso. Pulsó el timbre una vez. Pero nuevamente nadie abrió la puerta. Parece Fulun. Dijo Hernández. Ella se paró justo detrás de él y miró a su comunicador. ¿Estás seguro de que está en casa? Matt quiso saber y Hernández asintió. Sí. Mis fuentes dicen que ella está en casa ahora mismo. Cuando Matt escuchó eso, miró por encima del hombro. ¿Fuentes? ¿Desde cuándo tienes fuentes? ¿Y de qué fuentes estamos hablando aquí? Preguntó el almirante. Hernández suspiró y giró su comunicador para poder ver la pantalla. Se llama Bookfase. ¿Ves? Perfil de Kate Lockwell, estado. En casa. Por Dios, ustedes, los viejos, están tan desconectados. ¿Obtienes tu información de las redes sociales? Ma dijo inexpresivamente. Sí, ¿por qué? ¿Hay algún problema con eso?
Su ayudante quería saber, pero Matt se limitó a negar con la cabeza. No, todo es color de rosa. Y entonces, presionó el timbre una vez más. Pero de nuevo nadie vino a abrir la puerta. Suspiró y sacudió la cabeza. Maldita sea, debería haberlo sabido. Luego se dio la vuelta y estaba a punto de alejarse, cuando Hernández lo miró sorprendido. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Te rindes? Ella quiere saber. Probemos algo más. Tal vez puedas llamarla mañana y pedir una cita. Matt murmuró, pero el teniente no parecía estar muy feliz por eso. Oh, al diablo con esto. Simplemente no sabes cómo fastidiar a alguien. Mira, mira y aprende. Le entregó su comunicador a Matt y se acercó a la puerta. Teniente, ¿qué está tratando de hacer? Matt preguntó, pero ella comenzó a estirarse y luego se llevó el dedo a la boca y le dio una buena lamida. Teniente, ¿qué diablos está haciendo? Matt exigió saberlo, pero cuando sacó el dedo de su propia boca, una sonrisa loca apareció en su rostro. No cuestiones la grandeza. Ella solo dijo y se colocó justo enfrente del timbre de la puerta. Esto es lo que yo llamo la campana de la ametralladora exclamación de cierre. Luego presionó su dedo en el timbre de la puerta y comenzó a presionarlo más rápido de lo que cualquier humano había presionado un timbre. Una y otra vez, su dedo se movía tan rápido que Matt tenía problemas para seguirlo con los ojos. Teniente, deténgase. No vinimos aquí para enfurecer aún más a Lockwell. No preguntes a la grandeza. Puedo hacer esto. Hernández gritó como si finalmente lo hubiera perdido. Bueno, probablemente lo había perdido hace mucho tiempo. Fue tan rápida que el timbre finalmente se rindió. En lugar de un tono de llamada tras otro, se convirtió en un zumbido constante. Un zumbido muy desagradable. Continuó durante unos segundos más hasta que finalmente se abrió la puerta. Parada. Kate gritó. Por el amor de Dios, basta. En el momento en que apareció el reportero, Hernández levantó los brazos en el aire y comenzó a saltar como loca. ¡Wow! Lo hice de nuevo. Eso es. ¿Quién es tu mami? Soy tu mami. No hay defensa contra la campana de la ametralladora. Esa mujer era realmente otra cosa. Sin embargo, mientras Hernández se celebraba a sí misma, Lockwell se limitó a mirar a Matt. Y ella solo tenía dos palabras para él. Vete a la mierda. Estaba a punto de cerrar la puerta de nuevo cuando Matt dio un paso adelante. Señora Lockwell, Kate. Espere. Por favor, quiero hablar con usted. Trató de meter el pie en la puerta. No era una metáfora, literalmente trató de meter el pie en la puerta. Sin embargo, no debería haberlo hecho porque el bienestar de su pie no le preocupaba a Kate. Cerró la puerta de golpe, con su pie todavía en el camino. Bueno, ese era el problema del pie. GHHHHH. Matt siseó de dolor, pero no pudo decir nada más. Oye, vinimos hasta aquí para que el almirante pudiera hablar contigo. Hernández gritó y volvió a abrir la puerta. No me importa. Kate respondió y cerró la puerta de golpe una vez más. Desafortunadamente, el pie de Matt todavía estaba en el camino. HHHHNNNNN. Por alguna extraña razón, no pudo tirar de su pie hacia atrás. Así que cuando la puerta se estrelló contra su apéndice, volvió a hacer una mueca de dolor. Oh no. No harás eso. Gritó Hernández. Hablarás como adultos, porque no voy a venir aquí una vez más. Y, por supuesto, volvió a abrir la puerta. Al diablo con los dos. Kate respondió y su pie sufrió las consecuencias una vez más. Solo entonces se dio cuenta de que algo estaba bloqueando la puerta. Ella miró hacia abajo y vio el pie de Matt. No llevaba botas pesadas, eran zapatos normales. Realmente deseaba poder usar unas botas ahora mismo. Déjame en paz. Kate siseó. Solo quiero hablar. Matt gimió de dolor. ¿Sí? Bueno, no quiero escucharlo. Probablemente mentirás de todos modos. Como hacen todos los federales. ¿Federales? Vaya, nadie lo había llamado alimentado. Parecía que era una especie de villano. Señora Lockwell, Kate, por favor, sé que no tiene ninguna razón para confiar en mí. Pero por favor, se lo ruego. No sabía que el agente Smith se llevó su chip de datos. Me dijo después. Y nunca quise censurar nada, solo necesitaba, bueno. Necesitaba hacer que... Kate gruñó y Matt suspiró. Necesitaba tiempo. Tiempo para arreglar las cosas. Lo siento, debería haber hablado contigo mucho antes. Sí, deberías haberlo hecho. Kate dijo. Luego levantó su pie y lo golpeó contra el de Matt, quien saltó hacia atrás y gritó en un sangriento asesinato. Sonuzavich. Gritó y miró cómo Kate cerraba la puerta. Bueno, eso fue divertido. Murmuró Hernández, pero Matt aún no había terminado.
Regresó cojeando a la puerta y la golpeó con el puño. Locuel. Locuel. Kate. Escucha, lo siento. Pero nadie respondió. Entonces, decidió hacer algo muy estúpido. Escucha, sé que tienes preguntas. Tus registros muestran cómo murieron esas personas. Lo sabes, lo sé. Y de repente volvieron a estar vivos. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Sé por qué. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Por un momento, no pasó nada. Y luego, después de un rato, Kate finalmente volvió a abrir la puerta. ¿Por qué debería creerte? Ella le preguntó. Bueno, Matt luego dijo y levantó la mano. Tenía algo dentro. Una botella. La misma botella de vino que le había regalado Valerian. Traje vino. Kate miró la botella y después de un rato, finalmente suspiró. Voy a lamentar esto. Bien, entra. Pero no te pongas cómodo ni nada de eso. Y tu pequeño perro guardián puede quedarse afuera. Kate gruñó. Wow, eres mucho más amable en la televisión que en la vida real, señora. Hernández respondió. Oh, y sin maquillaje, te ves muy vieja. Quemadura sólida, Hernández. Matt se volvió hacia ella y se inclinó hacia adelante. Por favor, espere afuera. Le susurró. Pero mantenga su comunicador activo y la línea abierta. Si cambia su estado de fase a homicida, asegúrese de advertirme de inmediato. Uf, creo que ya no quiero su autógrafo. Hernández gruñó y miró a su comunicador. Sin embargo, voy a contarles a mis chicas sobre esto. Matt luego suspiró y entró en el piso de Kate. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sintió que algo malo estaba a punto de suceder. La puerta no estaba cerrada ni por un segundo cuando Kate se acercó a él y le dio una bofetada en la cara. Matt se tambaleó hacia atrás, pero logró mantenerse de pie. Eso es por robar mis registros. Kate siseó antes de darse la vuelta y entrar en su sala de estar. Matt se frotó la mejilla y suspiró de nuevo. Bueno, ese fue un comienzo prometedor. Cojeó tras ella y cuando entró en la sala de estar, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué demonios? Se dijo a sí mismo. Alguien había puesto muchas imágenes y fotos en la pared. Parecía una de esas películas de conspiración en las que alguien intenta reunir todas las pruebas para descubrir la verdad. Vio a Valerian, a él mismo y a algunos otros funcionarios del dominio. Y no solo eso, también había otras personas. Antiguos raiders y demás. Incluso había una foto de Mira Ann. Entonces, ¿estás aquí para contarme una historia de mierda acerca de que esto es un arma secreta? ¿Un gas que hace que la gente parezca muerta y después de un tiempo se despierta de nuevo? Eso es lo que la gente está diciendo en este momento, ya sabes. Si has venido aquí para eso, vete al infierno. Sé que estas personas estaban muertas. Kate gruñó y se acercó a un montón de papeles. ¿Qué diablos has estado haciendo, Kate? Matt quería saber. Mi trabajo. Replicó el reportero. Descubre la verdad. Ya que solo te interesa inventar mentiras. Parece que has estado muy ocupado. Se dijo sobre todo a sí mismo. ¿Es por eso que no presentaste ningún programa desde ese día? Kate hojeó la grapa y luego suspiró. Dejó los papeles y miró por encima de sus hombros. ¿Sabes? Cuando me di cuenta de que alguien había quitado el chip de mi cámara, en realidad eras la última persona que esperaba que estuviera detrás de él. Supongo que eso me vuelve tonto, ¿eh? Oh hombre, ella estaba realmente enojada. Ma decidió guardar la botella, de todos modos no compartirían una copa. Tenía suerte si salía vivo de aquí. Realmente lamento lo que pasó, Kate. Como se dijo, el agente Smith actuó en su propio nombre. Luego echó un vistazo más de cerca a todas esas fotos. Después de un tiempo, se dio cuenta de qué se trataba. Estabas buscando quién está detrás del ataque. Él concluyó. Obviamente. Ya que nadie más lo está. Gruñó ella. ¿Alguna pista? Matt quería saber, pero Kate no respondió. ¿Kate? Luego se dio la vuelta y lo enfrentó. Ella cruzó los brazos frente a su pecho y lo miró con nada más que ira en sus ojos. ¿Es esto lo que estás tratando de hacer aquí? Ven aquí y hazme soltar mis frijoles. Para que puedas averiguar lo que he descubierto sobre tus viejos amigos terroristas. ¿Amigos terroristas? ¿De qué estás hablando? Matt preguntó entonces. Oh, por favor. Basta. No tiene que actuar totalmente inocente, almirante. Kate escupió. Y no creas que puedes hacer lo que quieras. Si me pasa algo, esta historia se hará pública. ¿Y qué, crees que vine aquí para amenazarte? Matt preguntó tanto en estado de shock como enfadado. ¿Por qué más vendrías aquí? Especialmente después de que descubrí quién trajo estos fantasmas a la fiesta. O debería decir, espectros.
Kate negó con la cabeza. Fue entonces cuando Matt finalmente se quedó en silencio. Pareces sorprendido. Kate luego dijo y miró hacia el suelo. Me sorprendió. No mucha gente sabe acerca de los espectros. Parecía inútil negarlo, solo haría que Kate se enojara. Bueno, más enojado. ¿Cómo los conoces? Luego quiso saber. HMPF. Soy periodista, en caso de que no te hayas dado cuenta. Y una muy buena. Sé que estos espectros pertenecían a tu amigo Gabriel Tosh. Cuando Matt escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Tosh? Por supuesto que tenía sentido. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Niega que conoce a este hombre? Olvídelo, almirante. Tengo al menos una docena de testigos presenciales que testificarán que trabajaron juntos. Pero Matt realmente no estaba escuchando. Tosh. Luego asintió con la cabeza. Sí, trabajamos juntos. En ese entonces quiero decir, James Raynor, decidió que Tosh y sus hombres podrían ayudarnos. ¿Sabías que trabajabas con un terrorista? Kate siseó. No. No entonces. Matt respiró hondo y miró a la pared. Empezó a ver el patrón. Vaya, Kate realmente se había superado a sí misma. Quizás debería mostrárselo a la policía. Incluso tenía una foto de un almacén en la pared. Algo estaba escrito en él. Mercado negro de armas. Maldita sea. Si soy realmente honesto, entonces no debería sorprenderme. Tosh siempre fue un personaje turbio. ¿Dónde está? Preguntó y se volvió hacia Kate. Está aquí. ¿En Coral? No te lo diré. Kate solo respondió. Esa es mi historia y no te debo nada. Cierto. Matt murmuró y miró a la pared una vez más. Parece que has descubierto muchas cosas que la policía no tiene. Casi todo. Kate estuvo de acuerdo. Sin embargo, todavía falta un detalle. Y estoy bastante seguro de que tú estás detrás de eso. ¿Qué quieres decir? Sé quién fue parte del ataque. ¿Tu pequeña historia sobre los atacantes que no son del Combine? Tocando. De verdad, lograste un verdadero Arcturus Mengs con eso. Los ojos de Matt se agrandaron en estado de shock cuando escuchó eso. Se dio la vuelta y la miró a los ojos. ¿Sabes? Por supuesto que lo sé, no insultes mi inteligencia. Kate respondió con un siseo. No soy solo un dulce para la vista. Y no soy como Duanli. Hago esto porque creo en la verdad, a diferencia de ti. Ahora Matt suspiró y se apartó de la pared. Miró a su alrededor y encontró una silla. Sin pedir permiso, se sentó y miró a Kate. No hay un solo día en el que no me arrepienta de haberle mentido a la gente. Luego dijo. ¿Entonces admites que mentiste? Kate preguntó con un tono sospechoso en su voz. Matt asintió. Sí. Pero tenía mis razones. Oh, escuché esa línea muchas veces antes, almirante. Ella tenía razón. Para ella, parecía como si solo estuviera haciendo lo que había hecho el antiguo régimen. Miró a la pared y respiró hondo. Parece que todavía te pierdes una parte de tu historia, ¿no es así? No puedo hacerlo público hasta que conozca todos los detalles. Todavía no sé qué les pasó a estas personas. Estaban muertos. Muertos. Lo sé, lo vi con mis propios ojos. Y luego, de repente, ellos estaban vivos de nuevo. ¿Qué era? Escuché rumores sobre nanomáquinas experimentales. ¿Fue esto una prueba? ¿Usaste a estas personas como conejillos de indias? Matt respiró hondo cuando escuchó los desvaríos de Kate. Por supuesto, se sintió herido. Ser acusado de algo así lo enfureció. Sin embargo, sabía que era mejor no gritarle a Kate. Ella no había hecho nada malo. No fuimos nosotros. Matt luego dijo. ¿Qué? Él la miró a los ojos. No fuimos nosotros. No matamos a estas personas a propósito. Y no los trajimos de regreso. Fue alguien más. Cuando dijo eso, Kate lo miró con incredulidad. ¿Y quién habría sido, HMM? Sarah Kerrigan. Cuando Kate escuchó ese nombre, se quedó paralizada. Por supuesto, sabía quién era Kerrigan. La reina de espadas. Pero, Sarah. Ese era un nombre humano. Había oído rumores de que Kerrigan era una terrana infestada, pero nunca los había creído. Matt se inclinó hacia adelante y puso los brazos sobre las rodillas. Lo que estoy a punto de decirte es la verdad. Todo lo que escuchas sucedió exactamente como te lo diré. Por supuesto, puedes decidir no creerme. Pero al menos podrías escucharme. Le explicó a ella. Kate frunció el ceño y se preguntó qué debería hacer. Probablemente fue un truco o una mentira. Quería volver a actuar como su amigo. Pero luego se acercó a otra silla y se sentó frente a él. Está bien.
Golpéame. Ella acaba de decir. Y así lo hizo. Empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Conocí a Sarah cuando todavía era un fantasma, trabajando para los hijos de Coral. Ella era, y entonces, le contó todo. Sobre Sarah. Sobre su pasado. Sobre Jim. Sobre Tarsonis y cómo la reclamaron los Zerg. Cómo los traicionó durante las guerras de la cría y se convirtió en la líder suprema de los Zerg. Su lucha contra Amon y su papel en ella. Y su sacrificio. Y luego le contó sobre el regreso de Sarah y lo que había hecho durante esa fiesta de Navidad. Al principio, Kate se rió, pensando que se estaba burlando de ella. Pero después de un tiempo, dejó de reír y se puso muy seria. Y luego muy silencioso. Cuando terminó, Matt presionó sus manos contra sus ojos. Sabía que estaba mal mantener la verdad oculta. Pero, ¿quién me hubiera creído? Le explicó a ella. Necesitaba tiempo. Tiempo para mí, para aceptar lo que había sucedido. Pero sí, eso es todo. Esa es la verdad. Si eliges creer eso. ¿Por qué? Kate susurró. ¿Qué por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? Cuando Matt escuchó esa pregunta, abrió la boca, pero ninguna palabra salió de su garganta. En cambio, miró sus propias manos. No lo sé. No se lo he dicho a nadie más. Ni siquiera al emperador. Supongo que pensé que debería permanecer en secreto. Tal vez tenía miedo de cómo reaccionaría la gente. Otra guerra. Eso no responde a mi pregunta, almirante. Kate siseó. No. No, no es así. Él estuvo de acuerdo y suspiró. No lo sé. Tal vez sea porque me siento culpable por lo que hice. O tal vez porque no puedo seguir así. Este secreto, me está carcomiendo. Quién sabe, tal vez quiero que lo atrapen. O tal vez solo estoy buscando un socio en el crimen. Kate no lo miró. Ella miró a la pared con todas esas pruebas. Todavía quedaba un espacio vacío en la pared. Entonces ella solo le dijo una palabra. Fuera. Matt abrió la boca y quiso responder algo, pero luego su intuición le dijo que era hora de irse. Antes de que ella lo destrozara. Sin decir una palabra más, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Sin embargo, antes de salir del apartamento, miró por encima del hombro. Hagas lo que hagas, siento mucho lo que pasó. Cuando asumí este trabajo, me prometí a mí mismo que no me convertiría en el mismo tipo de persona que trabajaban para Arcturus Mensk. Tomó un respiro profundo. Siempre te respeté por tu trabajo. De verdad, todavía lo hago. Te levantaste y cuestionaste a un régimen mientras los soldados y los generales no hacían nada. ¿Y ahora? Ahora me he convertido en mi peor pesadilla. Todos los días tengo miedo de que pueda decir o hacer algo que provocará otra guerra. Supongo que confié en Jim durante demasiado tiempo. Pero Kate no respondió. Ella solo miró fijamente a la pared. Matt suspiró y salió del apartamento. Cuando cerró la puerta lo cerró, suspiró y dejó caer los hombros. Oh, ¿qué acababa de hacer? Ya era hora. Hernández gimió. Esperé durante horas. Finalmente terminaste aquí. Cierto, Hernández, se había olvidado por completo de ella. Lo siento, teniente. Supongo que me olvidé de usted. Matt murmuró. Espero que no estés aburrido. Él la miró y se quedó paralizado. La pared detrás de Hernández estaba cubierta de palabras. Parecía que alguien había escrito algo en la pared. Era la misma frase, una y otra vez. Kate Locuel huele a caca de perro y parece muy vieja. Hernández. ¿Hiciste eso? La teniente ni siquiera estaba tratando de ocultar su diversión. Ella le dedicó una gran sonrisa. ¿Te gusta? Pregúntame mañana. Vámonos a casa. Quiero ir a dormir. Mientras caminaban por el pasillo, Matt suspiró. Cualquier cosa que hiciera Kate, significaría que Matt tendría que responder a muchas preguntas. Pero al menos ya no tendría que cargar con esta carga solo. Entonces, ¿la reina de espadas fue una vez un fantasma? Hernández preguntó de repente. Sí. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de eso porque fue entonces cuando Matt se congeló y miró por encima del hombro. ¿Cómo diablos sabes sobre eso? Me leíste la mente. Exigió saber. Hernández sacó su comunicador de su bolsillo. Me dijiste que mantuviera la línea abierta. Ella se defendió. Fue entonces cuando su rostro perdió todo el color. Oh diablos. Teniente, permítame dejar esto muy claro. Nunca le dirá a nadie sobre eso. ¿Sí? Por el precio correcto, teniente. Ma gritó de pánico. Está bien, está bien. Fue solo una broma. Vaya, necesitas relajarte. Oh Dios. Este no era su día, ¿verdad? ¿Pero sabes lo que eso significa? Hernández preguntó entonces. ¿Qué?
Ella era un fantasma. Yo soy un fantasma. Oye, si esto explota, entonces podría convertirme en la próxima reina de espadas. ¡Guau! ¿No sería genial? Vámonos a casa, Hernández. Matt solo gruñó. Al final, Kate no le contaría su historia a nadie. Sería un secreto por el resto de sus vidas. Eso no significaba que ella y Matt se harían amigos. Kate se convertiría en la peor crítica de Matt, cuestionando cada una de sus decisiones. Para todos los demás, parecería que realmente odiaba a Matt. Pero Matt estaba agradecido porque gracias a Kate siempre recordaría hacer lo correcto. Bueno, la mayoría del tiempo. A veces no es necesario ser amigo para ser un buen equipo. Cuando la gente le preguntaba a Kate por qué estaba tan enojada con él, ella solo les decía que él arruinó la historia de su vida. En cuanto a Hernández, bueno, ella no era tan razonable como Kate. Ella usó ese secreto para obtener no solo un aumento y un ascenso, sino también al menos 120 días gratis cada año. Al final, su plan de casarse con un príncipe rico no funcionó tan bien. Entonces, decidió hacer lo que le había dicho su abuela: encontrar un hombre decente y fastidiarlo hasta que se casara con ella. Desafortunadamente para Matt, él era el único chico con el que realmente pasaba el tiempo. Quizás sea correcto lo que dicen sobre el universo. Posee un sentido del humor único. Sin embargo, a pesar de que María Hernández haría que Matt perdiera la mayor parte de su cabello en solo unos pocos años, ella le daría un sinfín de momentos de felicidad. Y dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. El amor duele.